Segundo domingo de Cuaresma. Del Evangelio secreto de la Virgen María, meditemos el capítulo El día después. Como comprenderás, Juan, apenas pude dormir esa noche. Y el caso es que no estaba nerviosa. Verás, es como si yo lo hubiera sabido todo desde mucho antes de que ocurriera, pero sin ser consciente de ello. Mi cuerpo y mi alma habían estado siempre a la espera de ese momento y de ese huésped, sin saberlo yo, pero sabiéndolo ellos. Por eso todo era tan normal, y porque era tan normal me sorprendía y me preocupaba. Pasé la noche casi hasta la madrugada acurrucada en la cama y rezando. Mi oración no estuvo llena de palabras, sino de silencios cuajados, de sensaciones, de preguntas, de consentimientos. Físicamente no noté nada, por lo que llegué a dudar de que todo hubiera sido un sueño, una aparición fantástica que yo misma me había construido. Pero pronto deseché esa idea. No notaba nada, pero algo estaba dentro de mí y yo lo sabía sin el menor tipo de duda. Era algo nuevo, vivo, maravilloso. Pero, ¿qué era? O mejor, ¿quién era? ¿De quién se trataba? ¿Qué tipo de Mesías era aquel que venía a nacer en una aldea perdida de la Galilea en lugar de buscar la capital, Jerusalén? ¿Quién en su santo juicio habría elegido por madre a una pobre muchacha, hija de artesano, en lugar de buscar la protección de una familia poderosa? ¿No fue el mismo Moisés el que, naciendo pobre, se crió y educó en el palacio del faraón? ¿Me sucedería a mí lo mismo? ¿Me arrancarían a este hijo para llevárselo a casa de algún grande a que allí lo educaran? ¿Sería yo solo madre temporal, apenas nodriza, en lugar de poder disfrutar de la compañía de esta criatura a la que ya quería apasionadamente? Así me pasé la noche, querido Juan. Tenía tantas preguntas que hacerle al padre de mi hijo, porque de lo que sí fui consciente desde el primer momento era de que estaba en vías de convertirme en madre y de que el padre no había sido ningún hombre. El cómo había ocurrido yo no lo sé, ni lo entiendo aún hoy, pero me bastó con oír algo que por lo demás todos los creyentes aceptamos, que para Dios no hay nada imposible. Por eso tampoco me supuso mucha dificultad aceptar que Dios podía engendrar en mí al Mesías sin intervención de varón. Y todo esto le convertía a Él, al Todopoderoso, en padre de mi hijo, con lo que yo resultaba ser de algún modo su esposa. Además, el hijo que ya llevaba en mis entrañas, ¿qué era con respecto a Dios? ¿Se le podría llamar hijo suyo? Pero, ¿cómo iba a ser hijo de Dios un ser humano? ¿Cómo iba a aceptar el pueblo de Israel que no consentía que se hicieran esculturas ni pinturas que representaran a Dios, un Mesías que fuera a la vez hijo del Altísimo? Y por si este mar de dudas fuera pequeño, había cientos de cosas más. Por ejemplo, ¿iba a ser mi hijo un guerrero o un constructor de paz? ¿Iba a manchar sus manos con sangre y a empuñar espadas victoriosas? ¿O iba a ser un hombre santo que condujera al pueblo por caminos de renovación interior, de conversión, de misericordia? Bueno, tengo que decir que de esta última pregunta supe inmediatamente la respuesta. Apenas surgió en mí, noté dentro una reacción como procedente de aquella minúscula vida que ya se agitaba en mis entrañas. No,
Él no sería un Mesías guerrero. La violencia nunca empañaría su mirada, ni con la mejor de las intenciones, ni con la más noble de las causas, llevaría a él la destrucción a los hombres y a los pueblos. Pero esta certeza que me alegró me produjo también miedo. ¿Qué dirían entonces mis primos, mis paisanos, el pueblo entero de Israel que, con algunas excepciones, como mis padres y pocas más, esperaban un líder victorioso, un caudillo militar? Lo que había sucedido aquella noche, tras la lectura del fragmento de Isaías por Asaf y su significativo silencio, con el rechazo por la mayoría de las palabras del profeta que están escritas a continuación, ¿no sería lo que le sucedería a mi hijo si intentaba predicar la paz y no la guerra? ¿Podría darse el caso de que el Mesías fuera rechazado por el pueblo si no traía el mensaje que la gente estaba deseando oír? Pero aún tal y como habían sugerido algunos, podría el Mesías ser despreciado e incluso asesinado como el cordero manso llevado al matadero, y no solo por los paganos, sino por el mismo pueblo elegido. Compréndeme, Juan, creí volverme loca. Era todo demasiado complicado para mí, que solo tenía 15 años y apenas había salido de mi aldea para visitar alguna de las poblaciones vecinas. Como no entendía nada, me limité a dejar que fuese mi corazón, mi intuición, la que me proporcionase algo de luz en medio de la confusión en que al marcharse el ángel me vi envuelta. Además, estaba mi propio problema. Tú sabes, querido muchacho, lo estricto que son las leyes de nuestro pueblo, sobre todo comparadas con las de estas tierras griegas. En cierta ocasión, tendría yo alrededor de 8 años, una muchacha de Nazaret había sido lapidada hasta morir. Estaba desposada con Tobías, un zapatero de la aldea, pero se había enamorado de otro muchacho del pueblo, un tal Jacob, hijo de Jair. El caso es que hicieron lo que no debían y ella se quedó embarazada. La noticia fue un terrible escándalo y en Nazaret no se hablaba de otra cosa. El futuro marido se sintió ultrajado y exigió una reparación. Los padres de la chica, Mical se llamaba la pobrecita, como la hija de Saúl, ofrecieron todo su dinero a Tobías. Él solo tenía que decir que había mantenido relaciones con Mical, lo cual no era del todo bueno, pero no llevaba consigo ningún castigo. Pero el zapatero se negó. Aunque la oferta era muy tentadora, se negó. El asunto había trascendido. Lo sabía todo el mundo porque el torpe de Jacob había hablado de ello con sus amigos en medio de una borrachera. Así que Tobías repudió a Mical públicamente y ésta recibió el castigo de las adúlteras y murió apedreada. Llevaron a todas las muchachas del pueblo a ver el terrible espectáculo y también a todos los jovencitos, a todos menos a mí, y no porque fuera una niña, sino porque mi padre se opuso, ya que estaba en contra de este tipo de medidas, por más que vinieran recomendadas por la ley y avaladas por la utilidad que dan los escarmientos. Así que yo sabía bien lo que me podía suceder. Mi caso no tenía nada que ver con el de la pobre Mical, pero eso, ¿quién lo iba a creer? Cuando se marchó el ángel, empecé a darme cuenta de las consecuencias de lo que había hecho. Esas consecuencias eran ni más ni menos que un niño que iba a ser visto por todos, previo embarazo de 9 meses. Imposible ambas cosas de ocultar. ¿Qué iba a pensar la gente?
¿Qué iba a pensar José? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Podría llegar a repudiarme como Tobías con Mical? Y en ese caso, ¿qué iba a hacer de mí y de mi hijo? Por si fuera poco, estaban mis padres. ¿Cómo les contaba yo lo del ángel? ¿Cómo le decía yo a mi dulce madre que estaba enamorada y que había sido Dios personalmente el que se había introducido en mi seno? Por mucha confianza que tuvieran mis padres en mí, ¿cómo se iban a tragar una historia semejante? Y mi querido padre, con el que nunca había tenido un disgusto y que estaba tan orgulloso de mí, ¿qué iba a pensar? ¿Se reirían de él los hombres del pueblo al ver que su hija deshonrada, embarazada de un extraño del que ni siquiera se sabía su nombre? Tenías que entender bien todo esto que te cuento, Juan, porque de lo contrario, nadie podrá nunca comprender lo que significó mi aceptación de la voluntad divina. Es muy fácil decirle sí al Señor, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica, sobre todo en momentos como este. Después, cuando las cosas se arreglaron, sobre todo cuando mi hijo Jesús hacía milagros y todos lo aplaudían, mujeres me envidiaban y alababan mi suerte por ser madre del Mesías. Es verdad que todas las muchachas de Israel soñábamos con ello, pero no de aquel modo, no a aquel precio. Yo era consciente de que me estaba jugando la vida y la vida de mi hijo. Era consciente de que había puesto en manos de Dios mi propio honor, mi reputación, mi futuro y también el de los míos. Y no sabía cómo podría encontrar una salida airosa a aquel embrollo. No lo sabía, pero entonces vino en ayuda de mi debilidad la gracia del Altísimo. El mismo que me había cubierto con su sombra acudió a tranquilizarme. Noté su mano dulce a la vez que poderosa, acariciando mis cabellos y diciéndome de nuevo, como antes me había dicho el ángel: no temas, amada mía, paloma mía, confía en mí. Yo soy el Todopoderoso y para mí no hay nada imposible. ¿No ha sido posible que tú estés embarazada sin perder tu virginidad? No te preocupes, por lo tanto, y ten confianza. Mira los lirios del campo y los pájaros cantores. Ni un solo pétalo, ni una sola pluma cae de ellos sin que yo lo sepa y lo consienta. ¿Y no crees que me importas tú más que todas las flores del mundo y todos los ruiseñores? ¿Crees que he puesto a mi hijo en tus entrañas para que ahora muera apedrado por una ley que injustamente me atribuyen? ¿Crees que llevo milenios esperando este momento para que unos patanes lo destruyan con piedras y odio? No temas, amada mía, paloma mía, él y tú y él estáis a mi cargo, y el poder del infierno no prevalecerá. Así fue como me dormí, en sus brazos, acunada por la dulzura del Señor, segura de que estaba en sus manos. No recibí luces que iluminaran mi inteligencia, no vi soluciones ni entendí nada de nada. Solo supe que si Dios estaba detrás del asunto, todo iría bien y que yo lo único que tenía que hacer era dejarme llevar. Me acordé de una frase de Isaías que mi padre solía repetir porque era su lema favorito. En la confianza está vuestra fuerza, en la confianza en el poder de Dios y en su amor estaba mi fuerza. Me puse en sus manos y me quedé dormida. Era ya casi de día. Fue apenas una siesta. Mi madre entró en mi habitación muy poco después. Con su eterna sonrisa se sentó junto a mi cama y me despertó regañándome entre bromas y llamándome dormilona.
Abrí los ojos, me incorporé, le eché los brazos al cuello y sin poder evitarlo rompí a llorar. Tenía tanta necesidad de desahogarme. Estaba tranquila, creía en Dios sin la más pequeña duda, pero el trago de contárselo a mis padres debía pasarlo y no era asunto pequeño. Lloraba con no poca angustia y a la vez con una sorprendente paz. Mi madre me besó las mejillas, me acarició el pelo y me preguntó si había tenido algún mal sueño, si me dolía algo, si había pasado algo, en fin, si tenía una mala noche. Creí morirme cuando tuve que empezar a hablar. Las palabras se negaban a salir, la boca se me quedó completamente seca. Tuve que carraspear varias veces y al fin le dije, mirando a las sábanas de la cama en lugar de dirigir mi mirada a sus ojos: voy a ser madre. Después me quedé en silencio. El silencio duró mucho tiempo. A mí me pareció una eternidad. Desde luego fueron varios minutos nada más. Mi madre estaba junto a mí. Seguía con mi mano en la suya y por eso podía saber lo que estaba pensando, lo que estaba pasando por su corazón, el calibre del disgusto que le había dado, la decepción que sentía, el dolor inmenso que quebraba su alma santa. Y eso que no sabía nada de quién era el Padre. Al cabo de un rato me cogió con su mano la mejilla y me hizo que la mirara de frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, como los míos. Nos miramos largamente y luego me abrazó. No sé cuánto estuvimos así. Llorábamos las dos sin poderlo evitar. Yo por una cosa y ella por otra, pero ambas por lo mismo. Cuando nos calmamos, me preguntó por José. No quiso saber cuándo había sido ni cómo. Solo me dijo que cuando me iba a ir a vivir con José, porque daba por sentado que él era el padre. Así que le conté todo. Lo sorprendente fue que me creyó y que respiró aliviada. En realidad no tenía por qué sorprenderme, ya que mi madre era una mujer de Dios. Y más allá de mis palabras y de la veracidad de lo que yo decía, por increíble que pudiera parecer, el Señor también estaba trabajando en ella. Le ofrecí incluso que comprobara que no había perdido la virginidad, a lo que ella se negó rotundamente, porque me dijo que eso sería no aceptar mi palabra. Te creo, hija, me dijo Ana. Te creo porque la historia que cuentas es demasiado increíble para que, puestos a inventar, tuvieras la más pequeña posibilidad de que pudiera ser aceptada. Te creo además porque jamás he tenido motivo alguno para dudar de ti. Has sido una muchacha ejemplar. Nunca nos has dado un disgusto ni a tu padre ni a mí. Y dudar de ti, por difícil que sea aceptar tu palabra, sería una ofensa que tú no mereces. Si no te creyera, estaría rompiendo algo puro y limpio, la confianza que tú mereces. Pero es que también a mí el Señor me ha contado algunas cosas. Desde hace años he tenido la impresión desde que naciste que era más suya que de tu padre y mía. No quiero decir que en tu nacimiento hubiera nada extraño. Fuiste fruto de un amor auténtico entre Joaquín y yo. Lo que digo es que tanto tu padre como a mí y a muchos otros en el pueblo, siempre nos pareció que por tu frente no cruzaban las mismas aguas turbias que por todas las demás, incluidos los más santos de nuestro pueblo. Siempre fuiste de Dios y lo fuiste de un modo que, sin tú notarlo, llamaba la atención por su naturalidad, tanto como por su intensidad. He hablado con Joaquín mucho sobre ti. Teníamos la impresión de que el Señor te quería para sí
de una manera distinta a como nos llamaba a nosotros a la unión con Él, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo. Incluso dudamos mucho en comprometerte con nadie hasta que pensamos en tu primo José, que parece hecho de tu misma pasta, aunque no llegue a la altura de ese don extraño que a ti te ha concedido. Pero aún así, en no pocas ocasiones nos hemos preguntado cómo reaccionarías ante la vida de casada, ante los compromisos que una mujer debe cumplir con su marido. Con todo, decidimos ir adelante a la espera de que Dios manifestara de algún modo su voluntad, si es que era otra distinta de la que nosotros estábamos planeando. Y ahora ha sucedido esto. No tiene nada que ver con lo que podíamos imaginar, pero estoy segura de que es obra de sus manos, así que todo irá bien. ¿Quién se lo dirá a mi padre?, le pregunté a mi madre. Déjalo de mi mano, para ti sería demasiado violento, aunque puedes estar tranquila con respecto a tu padre. No tiene nada que ver con el común de los hombres, y eso del honor mancillado no entra en sus esquemas. Además, en tu caso, no solo no hay ofensa, sino privilegio. Hija, no sé si te das cuenta, porque me imagino que todo ha sido tan rápido que debes estar hecha un lío, pero vas a ser madre del Mesías, y ese es el honor más grande a que pueda aspirar una mujer judía. Mi madre me echó de nuevo los brazos al cuello. Ya no llorábamos. Con suavidad pasó mi mano repetidamente por mi pelo, mientras me decía bajito y con ternura: mi niña, mi niña. Después se levantó y se marchó a buscar a mi padre. Nuestra casa era pequeña, como todas las del pueblo. Eso sí, acogedora y sobre todo muy limpia. Pero por su pequeñez, desde mi habitación pude escuchar la conversación entre Joaquín y Ana. Joaquín, querido, empezó diciéndole mi madre, el Señor se ha fijado en nosotros, ha mirado nuestra humildad y nos ha concedido un extraordinario don. Deja de trabajar un momento y escúchame. Estoy un poco nerviosa y no quiero complicar las cosas más de lo que ya están. Mi padre dejó el cerón en el que estaba mezclando un poco de grano con paja para dárselo de comer a nuestro borriquillo. Miró atentamente a mi madre e, impresionado, dio un profundo suspiro y se sentó. Algo debió intuir enseguida, porque extrajo un pañuelo de su faja y se secó el sudor que de repente había empezado a aparecerle en la frente. Le pidió a mi madre un poco de agua fresca y con el cuenco de barro en la mano esperó a que Ana le contase aquello tan extraordinario que él no sabía si temer o anhelar. Nuestra hija está embarazada, empezó diciendo mi madre, pero estate tranquilo y no te angusties. La muchacha está bien y sobre todo no ha hecho nada malo ni ha cometido ninguna falta. Por increíble que te pueda parecer, no hay de por medio ningún hombre, ni siquiera José. Si lo dudas, podemos demostrarte que sigue siendo virgen. Ella dice, y yo le creo, que esta noche se le apareció un ángel del Señor y le ha pedido que aceptara ser madre del Mesías. Recuerda lo que dicen las profecías, lo que hemos hablado tantas veces e incluso que nos contaste anoche. El Señor quiere salvar a su pueblo y hemos sido nosotros, indignos
y últimos siervos suyos, los afortunados. Así que no me vengas ahora con pegas sobre honras y deshonras, porque lo que tenemos que hacer es ponernos a rezar para darle gracias a Dios y tranquilizar a esa muchacha que está tan nerviosa como un manojo de amapola sacudido por el viento. Según mi madre hablaba, Joaquín se había alzado del taburete, nervioso y angustiado, y había vuelto a sentarse. Cuando Ana acabó, estuvo unos minutos en silencio, primero mirando el suelo de tierra de nuestra casa y luego mirando a los ojos de mi madre. Por fin, unas palabras que casi no le salían de la boca, le dijo: querida Ana, si no te conociera tanto y no te quisiera tanto, en esta hora me habría enfadado contigo. ¿Por qué piensas que voy a poner pegas, mujer? ¿Es que crees que soy como el padre de aquella muchacha que fue el primero en empujar a su hija fuera de la aldea, lanzándola a la mala vida que ahora lleva allá en Cafarnaún? ¿Es que crees que solo tú, como mujer o como madre, quieres a nuestra hija y la entiendes? Ella, nuestra niña María, es la alegría de mi alma, la ilusión de mi vida y la esperanza para mi futuro. Pero de sobra sé, como lo sabes tú, que ella no es nuestra y que desde su nacimiento es de Dios. Esto que me cuentas resulta efectivamente duro de aceptar. Quizá nadie en el pueblo se lo crea, pero tú y yo sabemos que es verdad y no necesitamos que nos lo certifique ni siquiera un ángel del cielo. De hecho, habría sido una ofensa para nosotros si el Señor lo hubiera pensado, que no íbamos a creer a nuestra hija y que necesitábamos alguna demostración extraordinaria. La conozco de sobra, como la conoces tú, para estar seguro, absolutamente seguro, de que es incapaz de decir una mentira y de ofender a Dios violando el 6º mandamiento de la ley de Moisés. Mi padre y mi madre se abrazaron juntos y se pusieron de rodillas. Oh Señor Todopoderoso, oí que entonaba mi padre con aquel tono de voz suya con que gustaba repetir los salmos en la tarde de los sábados. Y a ti elevo mis ojos, tú que habitas en el cielo. Míralos como los ojos de los siervos en la mano de sus amos, como los ojos de la sierva en la mano de su señora. Así nuestros ojos en Yahvé, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Cuando hubo terminado de recitar el salmo que escribió el rey David, Joaquín siguió rezando, ahora ya con sus palabras. Eloí, Señor bendito, por los siglos. Fiel a tus promesas, alzo a ti mis ojos para que los libres de toda duda y quites de ellos la más pequeña sombra de perplejidad. Ayúdame a aceptar tus designios, a someterme a tus planes. Mira mi fragilidad y dame fuerzas para estar a la altura de la misión que como padre de mi hija acabas de encomendarme. Dame sabiduría para discernir el camino correcto. Ayuda a mi pequeña que ha estado siempre a tu servicio. No pongas en sus espaldas más peso que el que pueda soportar. Y si necesitas a alguien que cargue con él, úsame a mí y aliviala a ella. Nosotros, Señor, no aspiramos a grandezas que superan nuestra capacidad, aunque todos desean
contar al Mesías entre los miembros de su casa, nosotros nunca nos hemos atrevido ni a pensar en ello. Solo te hemos pedido una cosa a lo largo de nuestra vida: poderte ser útiles, poderte servir de algo, aunque fuera en el sitio más humilde y pequeño. Ahora, Eloí, tú te has fijado en nosotros, que estamos en tus manos. No permitas que lo que has sembrado en el seno de mi hija se malogre, ni que se tuerzan tus designios salvadores. Pero no nos des glorias ni honores que no queremos. Ayúdanos tan solo a cumplir tu voluntad y a no torcer con nuestra torpeza tus proyectos. Dicho esto, se inclinó y puso su frente en el suelo. Mi madre hizo lo mismo, y así estuvieron los dos largo rato en silencio. Yo miraba sorprendida y llena de gratitud desde mi cuarto con la cortina semicorrida. Algún ruido debía hacer, porque ambos alzaron su rostro del suelo a la vez y miraron hacia donde yo estaba. No me escondí. Se levantaron y vinieron hacia mí. Primero fue mi padre. Me abrazó y me besó 3 veces en las mejillas, y luego, con un gesto que me dejó helada, se arrodilló ante mí y me besó la mano. Yo tiré de él arriba, casi indignada, pero él me puso la mano en la boca y con suavidad cortó mis reproches. Después hizo lo mismo mi madre. Al final, los 3 nos fundimos en un largo abrazo y yo tuve la sensación de que lo más difícil había pasado y que efectivamente el Señor lo puede todo, incluso hacer entender y aceptar a mis padres la historia tan maravillosa que había empezado a gestarse en mis entrañas. Luego, ya más calmados, empezamos a tratar sobre el modo de comportarse a continuación. Mi madre se acordó de que el ángel me había dicho de que Isabel, prima hermana nuestra, que vivía al sur en Ain Karem, cerca ya de Jerusalén, estaba embarazada. Resultaba algo increíble y casi tan difícil de aceptar como lo mío, porque ella era mayor que mi madre y nunca había podido tener hijos. Por lo tanto, se imponía una visita a Isabel para ayudarle, puesto que estaba ya de 6 meses. También para pedir consejo. Estaba casada con Zacarías, un sacerdote de pequeño rango, pero con influencias en altos círculos del clero. E incluso para poner un poco de tierra de por medio, a la espera de ver cómo se desarrollaban las cosas en la aldea. Mis padres se encargarían de hablar con José. A ninguno se nos escapaba lo delicado de la situación, puesto que si José reaccionaba mal y yo me encontraba en la aldea, mi suerte estaba echada. Se trataba pues de salvarme de todo peligro y también de salvar al hijo que llevaba en las entrañas y que era la esperanza de nuestro pueblo. Decidimos pues que esa misma tarde saldría de Nazaret rumbo al sur, a la casa de nuestra prima. El viaje era largo y muy pesado e incluso peligroso, pero desde Caná salían con frecuencia caravanas hacia Jerusalén y quizás se podría encontrar algún pariente o conocido que quisieran acompañarme hasta Ain Karem. Mi padre fue a ver a Adonías, nuestro amigo,
apenas 24 horas después de haber estado en su casa para consultarle sobre el texto de Isaías. Quería pedirle que nos recomendara un lugar de Caná en el que pudiera alojarme y alguien experto en viajes que pudiera responder de mi seguridad, ya que él no podía acompañarme todo el trayecto. No hubo dificultades. Adonías nos habló de su hermano Manasés, que era muy rico, a pesar de ser más joven que él. Era mercader y se había casado con una muchacha de muy buena familia que había aportado una dote espléndida al matrimonio. En casa de Manasés, le aseguró a Joaquín, podría esperar yo hasta que una caravana saliera para Jerusalén con alguien de confianza que me llevara hasta la misma puerta de la casa de Isabel, mi prima. Mi padre me llevó hasta la casa de Manasés en Caná. Esta pequeña ciudad no está lejos de nuestro pueblo, aunque por estar más metida en el valle, está mejor comunicada, pues por ella pasa la carretera que une la costa con el lago de Genesaret. En sus campos se cultivaban uvas que dan fama a su vino, el mejor, dicen, de todo Israel. Y sus cosechas de trigo, de avena y de cebada son también generosas, sirviendo para alimentar a nuestros rebaños. Joaquín estuvo silencioso casi todo el camino. Él no era, por lo común, demasiado expresivo. Con facilidad se abstraía y se ponía a orar musitando por lo bajo salmos y párrafos de las Sagradas Escrituras o desahogando en el Señor su corazón inquieto. Conmigo las cosas habían vuelto a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Así lo decidieron de común acuerdo mi padre y mi madre. Ambos comprendieron que podía ser malo para mí el que me trataran como si me hubiera convertido de repente en la señora de la casa. Yo seguía siendo su hija, por más que en mis entrañas llevara el mayor de todos los tesoros. Con todo, mi padre se negó a que yo hiciera el camino a pie y me obligó a montar en el borrico. Esto era algo tan extraño, no solo para las costumbres de nuestro pueblo, sino porque yo era una chiquilla fuerte y él un hombre no viejo, pero sí mayor. Así que le supliqué que para no llamar la atención, yo accedería a ir a lomos de nuestro jumenco, pero solo cuando ya hubiéramos dejado atrás las casas de nuestra aldea, para cambiar de nuevo cuando estuviéramos a la vista de Caná. Por el camino, y mientras él llevaba las riendas y yo me dejaba llevar por la caballería, de vez en cuando volvía a mí su mirada y me dirigía alguna de esas palabras amables y cariñosas que habían tejido nuestra intimidad de padre e hija. Me llamaba siempre como lo había hecho antes, pequeña. No es que yo fuera baja de estatura, sino que se había acostumbrado a denominarme así desde niña, y en el fondo, para él, todavía yo no había crecido. Así que se volvía y me decía con una ternura increíble: ¿cómo está mi pequeña? ¿Qué tal vas? ¿Te mareas? O me pedía que le contara cosas de Dios, no de lo que había pasado aquella noche, sino de cómo veía yo las cosas y de qué me parecía a mí que opinaría el Señor sobre esto o sobre aquello. Así transcurrió el camino, que no era muy largo, en una dulce intimidad. Fue un viaje delicioso e irrepetible, casi una despedida entre padre e hija. Una hija que se iba como muchacha, con nubes de tormenta sobre su cabeza, y que volvería como mujer,
para dejar definitivamente la casa paterna si es que podía volver. Manasés nos acogió magníficamente. Su hermano ya le había hecho saber que íbamos a llegar y tenía dispuestas 2 habitaciones de su hermosa casa, una en la zona de las mujeres para mí y otra en la de los hombres para mi padre. Como ya era tarde, nos ofreció el agua para lavarnos y luego nos presentó a su joven mujer y a sus 2 niños, todavía muy pequeños. Yo cené con las mujeres y Joaquín lo hizo con los hombres, así que me despedí de mi padre hasta el día siguiente. Antes de acostarme estuve hablando con Lía, la esposa de Manasés. Era 10 años mayor que yo, no tenía padres y había heredado una gran fortuna que se había repartido con su único hermano. Su matrimonio iba bien, así como los negocios de su marido, que ella había contribuido a favorecer con lo que había aportado al matrimonio. Como nadie sabía nada de lo que me había pasado y la visita a mi parienta Isabel era muy normal debido a su embarazo, a nadie le extrañó mi viaje y la conversación se desenvolvió con normalidad. Lía fue muy amable conmigo y después de un rato me llevó a mi habitación y me dejó sola. Esa noche dormí de un tirón. Me desperté con el alba totalmente despejada y como si nada hubiera pasado. Las criadas andaban ya trajinando por la casa y me dejé querer por ellas cuando me ofrecieron leche caliente y pan para la primera comida del día. Antes, apenas me desperté, había rezado para darle gracias a Dios por su protección y para renovar mi disposición a hacer en todo momento su voluntad, siempre contando con su fuerza para poder llevarla a cabo. Estaba desayunando cuando apareció Lía con su chiquitín en brazos. Estaba malito y había pasado mala noche. Tenía la cara llena de granitos y lloraba sin cesar. La joven madre estaba asustada. Se decía que había una epidemia en el pueblo y de hecho 3 niños habían muerto los días pasados. Después de mostrar unos síntomas como los que ahora tenía el hijo de Manasés, yo no sabía qué hacer. Se habían portado tan bien conmigo que deseaba corresponder de alguna manera, pero no entendía de medicina, ni siquiera de los viejos remedios que a base de hierbas y empastos algunas mujeres se aplicaban con éxito. Pero sí sabía orar. Así que le propuse a Lía que nos arrodilláramos y le pidiésemos al Señor que ayudase a su hijo y que en todo caso se hiciese sobre él su voluntad. La madre me miró sorprendida, pero después de un momento de duda aceptó. Se arrodilló junto a mí con el pequeño en los brazos que no paraba de llorar y esperó en silencio a que yo hiciera algo. Por mi parte, no tenía ni idea de qué decir. De haber estado allí mi padre, seguro que habría recitado algún salmo o el fragmento de algún profeta, pero yo no me atreví a hacerlo por no equivocarme. Durante unos minutos permanecimos en silencio, yo un poco nerviosa y Lía meciendo al niño y esperando. Luego alcé mi voz y le supliqué con palabras sencillas al Todopoderoso que ayudase a aquella criatura si era su voluntad y que ayudara a sus padres para aceptar en todo momento sus designios. Una vez concluida mi pobre oración, le di un beso al pequeñín en la frente. Y entonces fue cuando ocurrió. Le vi que así se llamaba el niño, se calmó de repente, sonrió, abrió del todo sus ojitos y se apretó contra su mamá.
Después se quedó dormido enseguida. Los granos le empezaron a desaparecer al instante. Lía me miró y comprendió que mi oración había sido escuchada, porque el niño tenía una respiración tranquila, como no había tenido desde que le habían aparecido las erupciones. Dejó al niño con suavidad para que no despertara en manos de una criada y me dio un fuerte abrazo, colmándome de palabras de gratitud. Yo estaba estupefacta, no porque dudara lo más mínimo de que las oraciones sirvan de algo o de que Dios me estuviera escuchando. En muchas ocasiones había visto cómo mis súplicas eran atendidas casi al momento, hasta el punto que había decidido pedir solo cosas importantes, porque tenía la impresión de que el Señor estaba siempre a la espera de que le pidiera cualquier cosa para concedérmela y no quería abusar de él. Pero nunca me había sucedido nada igual en lo que a la seriedad del caso se refería. De todos modos, no tuve mucho tiempo para meditar sobre ello. Lía me llevaba de la mano por toda la casa y explicaba a unos y a otros lo ocurrido. Apareció Manasés, su marido, y luego Joaquín, mi padre, que se congratularon de la curación del pequeño. Recuerdo que mi padre me miró muy serio y tuve la impresión de que si no hubiera estado delante tanta gente, se hubiera puesto de nuevo de rodillas ante mí, como había hecho el día anterior. Pero no dijo nada, solo se dirigió a Manasés para recomendarle una vez más que velara por mí y preparó todo para su vuelta a Nazaret. Le vi marchar por el camino surcado de olivos. Tuve la impresión de haber puesto sobre sus hombros una pesada carga, la de tener que explicar ante todos, incluido José, que su hija había quedado embarazada antes de haber regularizado definitivamente su matrimonio. Fue uno de los momentos más duros de aquellos años. Suspiré profundamente viendo a mi padre partir y le pedí al Todopoderoso que le ayudara. Yo sabía que hay que ser fiel a Dios antes incluso que a los hombres, y tal como enseña la Torá, sabía que el mandamiento de amor a la familia es el cuarto, mientras que el del amor a Dios es el primero. Pero no podía dejar de sufrir pensando en mi padre Joaquín y también en mi madre Ana, en el trago que estaban pasando por mí. Así que supliqué a Dios que fuera benévolo con ellos y que le ayudara a encontrar una salida airosa y digna. Una nueva vida empezaba para mí desde aquel momento. Estaba sola, sin nadie de los míos a mi lado, y era muy joven, pero tenía dentro una fuerza más poderosa que la de todo un ejército, la que a cualquier mujer le da saberse portadora de una criatura en sus entrañas. Tenía que luchar por sacar a mi hijo adelante y me sabía de una manera absoluta en manos de Dios, en las mejores manos. Entonces, querido Juan, entré en casa de Manasés. Lía, con el pequeño Leví en los brazos, me estaba esperando. Había preferido estar dentro para dejarnos a solas a mi padre y a mí en la despedida. No sabía nada de lo que pasaba, pero intuía que yo estaba sufriendo. Apenas me vio, el niño extendió hacia mí sus manos y yo lo cogí, lo alcé. Aquel pequeño vivía por la gracia de Dios, gracia que de alguna manera yo había conseguido para él. Comprendí que aquello era un símbolo. El símbolo de lo que debía ser mi vida y la de mi hijo.
renunciar a tener nada propio para poder ser de todos y cuidar a todos, renunciar a mi vida para distribuirla entre los demás, renunciar incluso a los míos para que todos pudieran considerarme suya. Y le dije de nuevo a Dios que sí. Se lo dije y con un beso al pequeño le di, con una sonrisa a su madre y con una lágrima furtiva que se coló por mis ojos, porque no lograba dejar de pensar en las espaldas encorvadas de mi padre. Interpretación de la palabra de Dios. A ti, Virgencita, de Dios servidora, queremos cantarte un canto valiente que avive en la tierra la paz del creyente. Queremos decirte lo que tú ya sabes, que el sabio y humilde confía en tu auxilio, pues Cristo contigo cambió el agua en vino. Tu acción es servicio divino, Canadio tu auxilio para los hogares, tú guardas la llave, que viva la reina de cielos y tierra, la que con su hijo transforma las penas en arco de triunfos y en senda de estrellas. Que viva la reina de cielos y tierra, la que con su hijo transforma las penas en arco de triunfos y en senda de estrellas. A ti, madrecita, espejo del cielo, queremos mirarte cual hijos que somos y ver al Dios Trino detrás de tus ojos. Tu amén fue una alianza de Dios con la tierra, pues en tus entrañas el verbo divino de todo el planeta cambió su destino. Tu acción es servicio divino, Canadio tu auxilio para los hogares, tú guardas la llave, que viva la reina de cielos y tierra, la que con su hijo transforma las penas en arco de triunfos y en senda de estrellas. Que viva la reina de cielos y tierra, la que con su hijo transforma las penas